En 1864, durante el asedio de Petersburg, Virginia, los soldados del 14 de Cuerpo del Ejército de la Unión comenzaron a informar de una extraña figura que aparecía entre las tiendas de campaña al caer la noche. Las descripciones eran similares. Una figura alta y oscura, sin rasgos faciales discernibles, que se movía silenciosamente entre las filas de personas dormidas. A finales de octubre de ese año, 8 soldados fueron encontrados muertos en sus camas, estrangulados por una fuerza desconocida, sin signos de lucha ni presencia del enemigo. Los informes oficiales del mando atribuyeron las muertes a enfermedades y agotamiento, pero los diarios de los soldados supervivientes y las cartas enviadas a casa contaban otra historia. La historia de algo inhumano que cazaba en la oscuridad entre las tiendas del Ejército de la Unión. Los registros indican que la primera aparición tuvo lugar en la noche del 15 al 16 de octubre de 1864 en el campamento de la Segunda Brigada del 14º Cuerpo, situado a unas 2 millas al este de la línea de fortificaciones de asedio alrededor de Petersburg. El campamento ocupaba una llanura entre 2 colinas cubiertas de un escaso bosque de robles, por la que discurría un pequeño arroyo que abastecía de agua a los soldados. Las tiendas estaban dispuestas en filas, unas 380 cubiertas cónicas de lona, en cada una de las cuales se alojaban entre 4 y 6 personas sobre un suelo sucio cubierto de paja y mantas. Ese año, octubre, fue frío en Virginia. La temperatura nocturna bajaba hasta los 35 o 40 grados Fahrenheit y las nieblas matinales se mantenían sobre el campamento hasta el mediodía. Las lluvias de las semanas anteriores habían convertido el terreno entre las tiendas en un lodazal que en algunos lugares llegaba hasta los tobillos. Los soldados llevaban uniformes de paño azul empapados, pantalones metidos en botas altas y capas de lana para protegerse del frío. La mayoría estaban agotados tras 4 meses de asedio. Las raciones se habían reducido a 1,5 libras de carne salada, frijoles y galletas al día, y muchos padecían disentería y fiebre. El cabo Nathaniel Holbrook, de la compañía G del 48, o Regimiento de Infantería de Pensilvania, fue uno de los primeros en ver la figura. Holbrook tenía 31 años. Antes de la guerra trabajaba como carpintero en Filadelfia. Se alistó en el ejército en 1862 y participó en las campañas de Virginia, incluida la batalla de Cold Harbor en la primavera de ese año. Era centinela nocturno en el sector comprendido entre las filas 4ª y 5ª de tiendas de campaña, y su deber consistía en patrullar el territorio desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada, velar por el cumplimiento de la disciplina, comprobar que las hogueras estuvieran apagadas y que nadie deambulara entre las tiendas después del toque de queda. La noche del 16 de octubre fue especialmente oscura. Las nubes cubrían la luna y la visibilidad se limitaba a unos 15 o 20 pies, desde la tenue luz de varias lámparas de queroseno que colgaban de postes a lo largo de la carretera principal del campamento. Holbrook patrullaba su zona, caminando lentamente por el barro, tratando de no hacer ruido con sus botas. Oía los sonidos nocturnos habituales del campamento, ronquidos procedentes de las tiendas, alguna que otra tos, voces lejanas de los centinelas en el perímetro, ladridos de perros en la caravana. Hacia la 1 de la madrugada, según su estimación, no tenía un reloj preciso, se orientaba por la posición de las estrellas cuando las nubes se disipaban. Holbrook pasaba junto a la 7ª tienda de la 5ª fila cuando notó un movimiento delante de él. Se detuvo y miró fijamente en la oscuridad. Entre las tiendas, a unos 30 pies de él, se movía una forma alta y oscura. La silueta estaba difuminada por la niebla, pero tenía claramente forma humana. Una figura erguida de unos 6 pies de altura o un poco más, que se movía lentamente entre las tiendas, deteniéndose en cada una de ellas, como si estuviera escuchando o mirando dentro a través de la entrada abatible. Holbrook llamó a la figura según el protocolo. «¿Quién va?».
Identifíquese y diga a qué unidad pertenece. La figura no respondió ni se detuvo. Continuó moviéndose lentamente a lo largo de la fila de tiendas. Holbrook repitió la llamada en voz más alta y añadió que dispararía si la persona no se detenía. La figura finalmente se detuvo. Se volvió hacia Holbrook. El cabo levantó su mosquete Springfield, lo mantuvo a punto, pero no apuntó. Las normas prohibían el uso de armas contra los suyos sin extrema necesidad. Comenzó a acercarse, exigiendo que la persona saliera a la luz. La figura permaneció inmóvil. Holbrook se acercó 20 pies, luego 15. En ese momento, las nubes se movieron y la tenue luz de la luna se abrió paso a través de la niebla. El cabo vio la figura con mayor claridad. Estaba de pie entre dos tiendas, alta, con una larga capa o manto oscuro, con la capucha cubriéndole la cabeza. Pero en la abertura de la capucha, donde debería estar la cara, Holbrook no vio nada, solo oscuridad, absoluta, como si dentro de la capucha hubiera un vacío. No había rasgos ni reflejo de luz en los ojos o la piel, solo un vacío oscuro. Holbrook se detuvo y sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Había algo fundamentalmente incorrecto en esa figura, en su inmovilidad, en ese vacío en lugar de rostro. Volvió a llamar, con una voz que sonó insegura incluso para él mismo. La figura no respondió. Entonces comenzó a moverse, no caminando, sino como deslizándose sobre el barro, sin el sonido de los pasos, sin salpicaduras de barro. No se movía hacia Holbrook, sino hacia un lado, a lo largo de la fila de tiendas, alejándose lentamente. El cabo levantó el mosquete, apuntó a la figura y gritó una última advertencia. La figura siguió alejándose. Holbrook casi apretó el gatillo, pero en el último momento se contuvo. No podía disparar a algo que no suponía una amenaza directa, que podía ser simplemente un soldado extraño con ropa inusual. La figura llegó al final de la fila de tiendas, dobló la esquina y desapareció de la vista. Holbrook corrió tras ella y dobló la esquina. Detrás de las tiendas había un pequeño claro frente al borde del bosque. La figura no estaba allí. Examinó el suelo con la linterna que llevaba en el cinturón. La tierra estaba llena de huellas de botas de soldados del día, pero no había huellas recientes que condujeran al bosque. Era como si la figura se hubiera disuelto en el aire. Holbrook regresó a su puesto, terminó la patrulla e informó del incidente al sargento de guardia cuando lo relevaron a las 3 de la madrugada. El sargento, un hombre cansado de 50 años llamado MacDonald, lo escuchó. Lo anotó en el diario de guardia como avistamiento de una persona desconocida, posiblemente un desertor o un espía, y le dijo a Holbrook que descansara. En la mañana del 17 de octubre, en la 7ª tienda de la 5ª fila, la misma cerca de la cual Holbrook había visto por primera vez la figura, fue encontrado muerto el soldado Thomas Wilson, de la compañía F del mismo regimiento. Wilson tenía 23 años, era un joven sano, sin antecedentes de enfermedades graves. Sus compañeros de tienda lo encontraron cuando se despertaron a las 6 de la mañana para el pase de revista. Wilson yacía boca arriba sobre su colchón de paja, con la manta subida hasta la barbilla y los ojos abiertos mirando al techo de la tienda. No respiraba y su piel estaba pálida con un tono azulado. El cirujano del regimiento, el mayor David Stockton, examinó el cuerpo. No observó heridas ni lesiones visibles, pero descubrió unos signos extraños en el cuello, ligeros hematomas a ambos lados de la garganta, como si hubieran sido causados por la presión de los pulgares, y hemorragias en la parte blanca de los ojos. Signos característicos de asfixia, pero no había signos de lucha. La ropa de Wilson estaba en orden, la manta estaba bien colocada, la paja no estaba revuelta y sus objetos personales junto a su lugar estaban intactos.
Los compañeros de tienda, 5 hombres que dormían a unos 3 o 4 pies de la de Wilson, afirmaron que no habían oído ningún ruido de lucha, gritos ni movimientos. Durmieron toda la noche sin despertarse. Stockton registró la causa de la muerte como un paro cardíaco repentino, posiblemente relacionado con una enfermedad no diagnosticada. Se observaron hematomas en el cuello, pero se explicaron como un posible autoestrangulamiento durante el sueño, un fenómeno poco frecuente pero conocido en soldados agotados. El cuerpo fue preparado para el entierro. El cabo Holbrook se enteró de la muerte por la mañana e inmediatamente la relacionó con la figura que había visto por la noche cerca de la misma tienda. Informó de ello al sargento MacDonald e insistió en que la muerte no había sido natural. MacDonald informó al teniente de la compañía, quien le escuchó pero no tomó ninguna medida. Cada semana morían demasiados soldados por enfermedades, y un solo caso con circunstancias dudosas no era motivo suficiente para alarmarse. Pero el rumor se extendió rápidamente entre los soldados. Para la tarde del 17 de octubre, la mayoría de los hombres del 48 o Regimiento de Pensilvania sabían que Holbrook había visto una extraña figura por la noche cerca de la tienda donde encontraron muerto a Wilson por la mañana. Algunos se rieron, lo calificaron de coincidencia o de invención. Otros recordaban las viejas historias sobre fantasmas y espíritus de los muertos que se contaban en los campamentos. El 18 de octubre se asignaron centinelas adicionales para la patrulla nocturna. Entre ellos se encontraba el soldado James Connelly, de la compañía H, un inmigrante irlandés de 26 años de Boston, en el ejército desde 1963. Connolly era escéptico. Se burlaba de las conversaciones sobre fantasmas y decía que Holbrook se lo había inventado o que simplemente había visto a alguno de los soldados vagando por allí. Connolly patrullaba el sector oeste del campamento, entre las filas 10 y 12 de tiendas de campaña. La noche era un poco más clara que la anterior. La luna asomaba periódicamente entre las nubes. La temperatura había bajado aún más, hasta unos 30 grados, y el aliento se convertía en vapor. Connelly llevaba una capa de lana sobre el uniforme, el gorro bien calado sobre las orejas y las manos enguantadas sujetando el mosquete. Hacia las 2 de la madrugada, sabía la hora con exactitud porque había oído el reloj de las tiendas de los oficiales al otro lado del campamento. Connolly pasaba junto a la 11ª tienda de la 12ª fila cuando oyó un ruido, un suave crujido, como si algo pesado se arrastrara por el barro. Se detuvo y escuchó. El sonido provenía de detrás de las tiendas a su izquierda, desde el extremo del campamento donde comenzaba el bosque. Connolly giró en esa dirección y avanzó con cautela, con el mosquete en ristre. El sonido continuaba, lento y rítmico. Un crujido, una pausa, otro crujido, otra pausa. Dobló la esquina de la fila de tiendas y salió a un estrecho pasillo entre las filas. La linterna que llevaba en el cinturón iluminaba débilmente un radio de 3 metros. En el extremo más alejado del pasillo, a unos 40 pies de Connolly, había una figura, una forma alta y oscura con una capa larga, de espaldas a él, inclinada sobre algo en el suelo. Connolly gritó: «Oiga, ¿qué está haciendo? ¡Aléjese de la tienda!». La figura se enderezó y comenzó a girar lentamente. El movimiento era extraño, antinatural, como si toda la figura girara como un todo, sin doblar el torso. La figura se volvió hacia Connolly. El irlandés levantó la linterna y la luz cayó sobre la capucha de la capa. Dentro de la capucha había oscuridad, un vacío negro absoluto donde debería estar la cara, sin rasgos, sin ojos, sin nada, solo un agujero. Connolly sintió cómo se le encogía el estómago por el miedo instintivo. Levantó el mosquete, apuntó a la figura y gritó que se detuviera. La figura comenzó a moverse, no hacia él, sino a lo largo del pasillo,
deslizándose sobre el barro sin hacer ruido. Connolly disparó. El estruendo del disparo rompió el silencio de la noche. El destello del cañón iluminó el pasillo por un instante. La bala debía haber dado en el blanco. La distancia era inferior a 40 pies y Connolly era un tirador experimentado. Pero la figura no cayó, ni siquiera se detuvo. Siguió deslizándose por el pasillo, llegó al final de la fila de tiendas, dobló la esquina y desapareció. Connolly se lanzó en su persecución, recargando el mosquete mientras corría. Sacó un cartucho de la bolsa, rompió el envoltorio de papel con los dientes, echó pólvora en el cañón e introdujo la bala con el baqueta. Dobló la esquina donde había desaparecido la figura. Allí había un pequeño claro entre el campamento y el bosque, unos 30 pies de espacio abierto. La figura no estaba por ninguna parte. El disparo despertó a la mitad del campamento. Los soldados salieron corriendo de las tiendas. Los oficiales llegaron gritando qué pasaba, quién disparaba. Connolly explicó que había visto una figura desconocida entre las tiendas, que le había disparado, pero que había desaparecido. El teniente de la compañía organizó un rápido registro. 20 hombres con linternas peinaron el terreno entre las tiendas y el borde del bosque. No encontraron a nadie. Revisaron todas las tiendas. Todos los soldados estaban en sus lugares. No faltaba nadie. En la mañana del 19 de octubre, en la tienda número 11 de la fila 12, donde estaba la figura antes de que Connolly la viera, encontraron muerto al soldado Henry Parker, de la compañía K. Parker tenía 35 años, era granjero del oeste de Pensilvania y tenía una complexión fuerte. Lo encontraron en la misma postura que a Wilson, tumbado boca arriba, con la manta estirada y los ojos abiertos. El mayor Stockton examinó el cuerpo y encontró signos idénticos: hematomas en el cuello causados por la presión de los dedos, hemorragias en los ojos y ausencia de signos de lucha. Esta vez, los oficiales no pudieron ignorar el patrón. 2 muertes en 3 noches, ambas con signos de asfixia, ambas en tiendas de campaña, cerca de las cuales los centinelas habían visto una extraña figura. El capitán de la compañía, Samuel Higgins, informó al comandante del regimiento, el coronel Joshua Chamberlain, no al famoso Joshua Chamberlain del 20º de Maine, sino a su homónimo que comandaba el 48º de Pensilvania. Chamberlain ordenó una investigación. El mayor Stockton realizó un examen post-mortem más detallado de los cuerpos de Wilson y Parker. Ambos presentaban lesiones similares en el cuello, daño en el hueso sublingual, hemorragias en los tejidos blandos de la garganta y signos de presión en las arterias carótidas. La muerte por asfixia era indudable en ambos casos. Pero lo extraño era la ausencia de heridas defensivas en las manos o debajo de las uñas de las víctimas. Cuando se estrangula a una persona, esta lucha instintivamente, araña las manos del agresor y deja marcas en su propio cuello al intentar liberarse de la presión. Wilson y Parker no presentaban tales marcas. Era como si no se hubieran resistido o no hubieran podido resistirse. También era extraño que no hubiera testigos. En ambas tiendas dormían entre 5 y 6 personas en un espacio de aproximadamente 10 por 10 pies. Estrangular a una persona requiere tiempo, como mínimo 2 o 3 minutos de presión constante sobre la garganta. La víctima emite sonidos, jadea, se retuerce. ¿Cómo es posible que ninguno de sus compañeros de tienda se despertara, que ninguno oyera la lucha? El coronel Chamberlain ordenó reforzar la vigilancia nocturna. En lugar de un solo centinela por sector, se asignaron parejas y se ordenó patrullar en grupos, sin separarse. También ordenó instalar linternas adicionales a lo largo de todas las filas de tiendas de campaña para iluminar al máximo el campamento por la noche. La noche del 19 de octubre, el campamento parecía más luminoso de lo habitual.
Decenas de linternas de queroseno colgaban de postes a lo largo de los pasillos entre las filas de tiendas. Las hogueras ardían en los cruces de caminos y había centinelas adicionales cada 50 yardas. Los soldados estaban tensos, muchos no querían dormir, se sentaban en grupos en las tiendas, hablaban en voz baja y tenían las armas a mano. El cabo Holbrook y el soldado Connelly fueron asignados a una pareja de patrulla y se les asignó el sector entre las filas octava y décima. Patrullaban juntos, ambos con mosquetes cargados, y Holbrook llevaba una linterna adicional. La noche era fría y clara, y la luna casi llena proporcionaba buena luz. Hacia la 1 de la madrugada patrullaban el lado oeste del sector, cuando Connelly se detuvo y señaló con la mano hacia el bosque al otro lado del campamento. Holbrook miró en esa dirección. Entre los árboles, a unos 100 metros del campamento, se movían unas luces, no fijas, sino móviles, múltiples puntos de luz tenue, como un grupo de personas con linternas. Pero las luces se movían de forma extraña, flotando hacia arriba y hacia abajo, parpadeando, desapareciendo y reapareciendo. Holbrook y Connelly observaron durante varios minutos. Las luces continuaron moviéndose por el bosque, acercándose lentamente al borde del campamento. Holbrook envió a Connelly a informar a los oficiales y se quedó observando. Connelly regresó 5 minutos después con el teniente William Foster y otros 4 soldados. Para entonces, las luces estaban a unos 50 metros del borde del campamento. El teniente Foster ordenó al grupo que se preparara y no disparara sin orden. Los 6 hombres se colocaron en el borde del campamento, con los mosquetes listos, mirando las luces que se acercaban. La distancia se redujo a 30 yardas, luego a 20. A la luz de la luna se podía distinguir que las luces no eran antorchas ni linternas, sino que parecían provenir del interior de la niebla, un resplandor verdoso y parpadeante sin fuente visible. A unos 15 metros, las luces se detuvieron. Los soldados vieron unas figuras, siluetas oscuras entre los árboles, rodeadas por ese resplandor verdoso. Era difícil contarlas con exactitud, las formas se superponían, parpadeaban, pero parecía que eran más de una docena. Todas eran altas, vestían ropas largas y oscuras y permanecían completamente inmóviles. El teniente Foster les gritó: «Identifíquense, unidad y objetivo». No hubo respuesta. Las figuras permanecieron en silencio. Foster repitió la orden en voz más alta y añadió que abriría fuego si no obtenía respuesta. Las figuras permanecieron inmóviles. Uno de los soldados, un joven soldado raso llamado Daniel Ward, susurró que veía sus rostros, o más bien la ausencia de ellos. Holbrook miró más atentamente y entrecerró los ojos. En la tenue luz, pudo distinguir que donde deberían estar los rostros, bajo las capuchas, solo había oscuridad, el mismo vacío que había visto 3 noches antes. Entonces las figuras comenzaron a moverse. No todas a la vez, sino una tras otra, con intervalos. Comenzaron a deslizarse hacia el borde del campamento. El movimiento era fluido, sin pasos visibles, como si flotaran sobre la tierra. El teniente Foster gritó la orden: «Fuego a discreción». 6 mosquetes dispararon casi al mismo tiempo. El estruendo fue ensordecedor. Los destellos de los cañones iluminaron el borde del bosque. El humo de la pólvora negra cubrió la vista durante unos segundos. Cuando el humo se disipó, las figuras habían desaparecido. Desaparecieron por completo, junto con el resplandor. El bosque estaba vacío y en silencio. El grupo permaneció en alerta, recargando las armas con manos temblorosas. Esperaron 5 minutos, 10. Nada se movía en el bosque. El teniente Foster no se atrevió a enviar a sus hombres al bosque por la noche para investigar. Ordenó regresar al campamento y duplicar la guardia en ese lado. Por la mañana del 20 de octubre no encontraron ningún cadáver en las tiendas. Todos los soldados estaban vivos, no había nuevas víctimas.
Esto dio esperanzas de que el refuerzo de la vigilancia y los disparos hubieran ahuyentado a lo que fuera, pero el 21 de octubre la situación empeoró. Llegó al campamento el capellán del regimiento, el capitán Edward Holmes, que había pasado los últimos días en el hospital de la brigada, a 2 millas al norte, atendiendo a los heridos. Holmes trajo noticias alarmantes. En las últimas 4 noches, 5 soldados heridos habían muerto en el hospital en circunstancias extrañas. Todos fueron encontrados muertos al amanecer, todos con signos de asfixia. Todos afirmaron antes de morir, cuando aún podían hablar, que habían visto una figura oscura de pie junto a sus camas durante la noche. El coronel Chamberlain convocó una reunión de oficiales. Asistieron los comandantes de todas las compañías del regimiento, el mayor Stockton, el capellán Holmes y el representante del cuartel general de la brigada, el mayor Frederick Grant. Debatieron la situación e intentaron encontrar una explicación racional. El mayor Stockton sugirió que se trataba de una epidemia de alguna enfermedad de acción rápida que afectaba al sistema respiratorio. El capellán Holmes mencionó con cautela la posibilidad de una causa espiritual, diciendo que había visto demasiadas muertes en esta guerra, que la tierra estaba empapada de sangre y que tal vez los muertos no encontraban descanso. La mayoría de los oficiales rechazaron las explicaciones místicas y se inclinaron por la enfermedad o por una posible serie de asesinatos cometidos por alguien mentalmente inestable. Pero no podían explicar cómo el asesino entraba y salía del campamento vigilado sin ser visto, cómo estrangulaba a sus víctimas sin que éstas opusieran resistencia, porque ninguno de los testigos podía dar una descripción clara, salvo la de una figura oscura sin rostro. Decidieron reforzar las medidas. Aumentaron las patrullas nocturnas a 3 personas, ordenaron a todos los soldados que durmieran completamente vestidos y con las armas a mano, y establecieron la norma de que 2 personas en cada tienda debían permanecer despiertas durante la noche por turnos. La noche del 22 de octubre, el cabo Holbrook se encontraba en su tienda en la 5ª fila junto con 5 compañeros. Seguían las nuevas normas. Holbrook y el soldado Samuel Brooks permanecieron despiertos durante la primera mitad de la noche, sentados en sus esteras de paja, con los mosquetes en las rodillas y una linterna encendida en el centro de la tienda. Los otros 4 dormían, o intentaban dormir, envueltos en mantas. Hacia medianoche, Holbrook oyó un ruido fuera, un suave crujido, el mismo que había descrito Connelly, como si algo pesado se arrastrara por el barro alrededor de la tienda. Holbrook y Brooks se miraron, ambos lo habían oído. El ruido continuó, rodeando la tienda en círculo, lento y rítmico. Holbrook cogió la linterna, abrió la entrada abatible de la tienda y miró fuera. El pasillo entre las filas de tiendas estaba iluminado por linternas en postes, con buena visibilidad de unos 9 metros a cada lado. No vio nada que se moviera, pero el ruido continuaba, ahora en la parte trasera de la tienda. Holbrook salió, seguido por Brooks. Rodeaban la tienda con la linterna en alto y los mosquetes preparados. No había nadie, pero en el barro cerca de la pared trasera de la tienda había huellas, no de botas, sino extrañas surcos largos, como si algo se hubiera arrastrado paralelo a la tienda. Los surcos tenían unos 2 o 3 pulgadas de ancho, eran poco profundos, recorrían todo el lado de la tienda y luego giraban en la esquina. Holbrook y Brooks siguieron los surcos. Conducían entre las tiendas, serpenteaban, cruzaban el pasillo y se alejaban hacia el borde del campamento. En el borde, los surcos se volvían menos visibles en la hierba alta y luego desaparecían por completo a unos 20 metros del bosque. Mientras examinaban las huellas, oyeron un grito procedente del campamento. Era una voz femenina, algo inusual en un campamento militar donde apenas había mujeres, salvo algunas lavanderas y enfermeras. El grito fue breve y se interrumpió.
Holbrook y Brooks corrieron en dirección al grito. El grito provenía de la tienda del hospital en el lado norte del campamento. Cuando Holbrook y Brooks llegaron allí, ya se había reunido una multitud de soldados. Dentro de la tienda, la enfermera Ann Carlyle, una mujer de 42 años de Filadelfia, estaba arrodillada junto a la cama de uno de los heridos, el soldado William Taylor, de 27 años, herido en el abdomen en un enfrentamiento una semana antes. Taylor yacía inmóvil, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito silencioso. Estaba muerto. El mayor Stockton llegó unos minutos después y examinó el cuerpo. Los signos eran los mismos: asfixia, hemorragias en los ojos, hematomas en la garganta. Interrogó a la enfermera Carlisle. Ella temblaba y le costaba hablar. Contó que estaba sentada en un rincón alejado de la tienda, preparando vendas, cuando oyó un ruido extraño, un susurro y un silbido sordo. Se dio la vuelta y vio una figura oscura inclinada sobre la cama de Taylor. La figura era alta, vestía una capa oscura y tenía las manos extendidas hacia la garganta de Taylor. Carlisle gritó, agarró la linterna y corrió hacia la cama. La figura se enderezó y se volvió hacia ella. Carlyle vio el vacío bajo la capucha y volvió a gritar. La figura se deslizó hacia la salida de la tienda, atravesó la entrada abatible cerrada como si no existiera y desapareció. Varios soldados salieron corriendo de la tienda inmediatamente después del grito y registraron los alrededores. No vieron a nadie. La figura se había desvanecido en el aire. Este fue el primer testimonio de lo sucedido en presencia de un testigo despierto que pudo describirlo con detalle. Carlyle era una mujer sensata, una enfermera experimentada, poco propensa a la histeria o a las fantasías. Su testimonio confirmó que no se trataba de un ser humano en el sentido habitual. El paso a través de la tela de la tienda, el movimiento silencioso, el vacío en lugar de la cara. Todo apuntaba a algo fuera de lo natural. Para la mañana del 23 de octubre, el pánico se había apoderado del campamento. Los soldados se negaban a dormir, se sentaban en grupos toda la noche alrededor de las hogueras, con las armas preparadas. Algunos desertaron, prefiriendo arriesgarse a ser capturados y ejecutados por deserción antes que enfrentarse a la figura sombría. Los oficiales perdieron el control sobre sus hombres. El coronel Chamberlain envió un informe urgente al comandante de la brigada, el general Stevens. Describió la situación y solicitó permiso para trasladar al regimiento a otro lugar, o al menos retirar a los hombres de ese campamento en concreto. Stevens llegó en persona la tarde del día 23, inspeccionó el campamento y se reunió con los oficiales. El general era un militar práctico, no creía en fantasmas, pensaba que se trataba de una serie de asesinatos cometidos por alguno de los soldados o de una histeria colectiva agravada por el agotamiento y el estrés de un largo asedio. Pero no podía ignorar los hechos. 9 muertos en 9 días, todos con signos de asfixia, testimonios de decenas de soldados, incluidos oficiales, sobre una figura oscura. Aceptó el traslado temporal. El 24 de octubre, el 48, o de Pensilvania comenzó a desmontar el campamento. Se plegaron las tiendas, se cargó el equipo en los carros y el regimiento se preparó para trasladarse 2 millas al este, a un nuevo lugar recomendado por el cuartel general de la brigada. Se trabajó todo el día y, al atardecer, la mayor parte del campamento estaba desmontado. Al anochecer quedaban unas 40 tiendas en pie, incluidas las del hospital y las de los oficiales. La mayoría de los soldados ya se habían trasladado al nuevo lugar, solo quedaban los equipos de trabajo y la guardia. El cabo Holbrook estaba entre los que se quedaron, al mando de un grupo de 10 hombres que terminaban de desmontar las últimas tiendas de la quinta fila. Trabajaban en la oscuridad cada vez más densa, con linternas encendidas por todas partes. Hacia las 8 de la tarde, Holbrook oyó gritar a uno de los soldados.
el soldado Michael O'Brien. O'Brien estaba de pie junto a una tienda casi desmontada, señalando el suelo. Holbrook corrió hacia él y miró. En el barro había un surco, una de esas extrañas marcas que habían visto antes. Pero esta era reciente, húmeda, como si acabara de hacerse, y no conducía al borde del campamento, sino hacia el interior, entre las tiendas que aún estaban en pie, hacia el centro, donde se encontraba la tienda de los oficiales. Holbrook ordenó al grupo que lo siguiera. Cogieron linternas y armas. 11 personas caminaban en fila, siguiendo el surco. Este serpenteaba entre las tiendas, a veces desaparecía en las zonas de tierra firme y luego volvía a aparecer. Los llevó hasta la tienda del hospital. La huella terminaba en la entrada de la tienda. Holbrook ordenó a 2 que se quedaran fuera y él entró con los otros 8. La tienda era grande, de unos 9 por 6 metros, con filas de camas a ambos lados y un pasillo en el centro. En las camas yacían 12 soldados heridos. La enfermera Carlisle estaba sentada junto a uno de ellos cambiándole los vendajes. Todo parecía normal. Holbrook le explicó a Carlisle por qué habían venido y ella indicó que no había visto nada inusual en las últimas horas. Holbrook ordenó a sus hombres que registraran la tienda. Revisaron detrás de cada litera, debajo de cada caja de medicamentos, en cada rincón. Nada. Uno de los soldados, el soldado Edward Jones, estaba revisando la esquina más alejada de la tienda cuando gritó. Los demás corrieron hacia allí. Jones estaba inmóvil, mirando la pared de la tienda. Holbrook miró en la misma dirección. En el interior de la pared de lona había una sombra, una figura humana, claramente distinguible contra el fondo de la lona iluminada desde el exterior, alta, con una capa larga y la cabeza cubierta por una capucha. Pero no había ninguna fuente de sombra. No había nadie al otro lado de la lona, fuera, y las linternas estaban colocadas de tal manera que no podían crear una sombra así a partir de objetos externos. La sombra comenzó a moverse. Se deslizó lentamente por la pared de la tienda hacia una de las camas donde yacía un soldado herido. Holbrook gritó una advertencia, levantó el mosquete y disparó a la pared donde estaba la sombra. La bala atravesó la lona y salió al exterior. La sombra desapareció por un instante debido al destello del disparo, pero luego volvió a aparecer, esta vez en otra pared de la tienda. Varios soldados comenzaron a disparar. El estruendo de los disparos en el espacio cerrado de la tienda era ensordecedor. Los heridos en las camas gritaban. La enfermera Carlisle cayó al suelo cubriéndose la cabeza con las manos. La lona de la tienda estaba acribillada por las balas. El humo de la pólvora llenaba el aire. La sombra parpadeaba, desaparecía, aparecía en diferentes paredes. En el techo de la tienda se deslizaba entre los soldados. Entonces, la sombra comenzó a materializarse. La imagen bidimensional en la lona adquirió volumen. La oscuridad se intensificó y se formó una figura tridimensional en el centro de la tienda. Una figura alta y oscura con una capa, inmóvil, con la capucha dirigida hacia Holbrook. Holbrook recargó el mosquete con manos temblorosas. Apuntó a la figura desde una distancia de 3 metros y disparó directamente al centro de la masa. La bala atravesó la figura como si fuera humo y golpeó la pared trasera de la tienda. La figura no se tambaleó ni se movió. Luego, la figura levantó las manos. El movimiento fue lento, fluido. Las manos eran largas, delgadas, con dedos desproporcionadamente largos. La figura extendió las manos hacia Holbrook. El cabo sintió un frío absoluto y penetrante, como si el aire a su alrededor se hubiera convertido en hielo. La respiración se le congeló en los pulmones, las extremidades se le entumecieron. No podía moverse, no podía gritar. La figura se acercaba, las manos se extendían hacia su garganta. En ese momento, el capellán Holmes irrumpió en la tienda. En sus manos sostenía una cruz de campaña, de madera,
sencilla, que llevaba colgada del cuello con un cordón. Levantó la cruz y comenzó a leer en voz alta una oración en latín, palabras del ritual del exorcismo, un antiguo rito de expulsión de demonios. La figura se detuvo, se volvió hacia el capellán. El vacío de la capucha miraba la cruz. Holmes siguió leyendo. Su voz se hizo más fuerte, más segura. Dio un paso adelante, sosteniendo la cruz frente a él. La figura comenzó a retroceder, lentamente, resistiéndose, pero retrocediendo. Holmes la siguió sin dejar de leer. La figura llegó a la pared de la tienda, atravesó la lona y se disolvió en la oscuridad del exterior. Holmes bajó la cruz y dejó de leer. Holbrook cayó de rodillas, llenó sus pulmones de aire y sintió cómo la sangre volvía a sus extremidades. El resto de los soldados permanecían inmóviles. Nadie se movía. La enfermera Carlisle lloraba en silencio en un rincón. El capellán Holmes se volvió hacia los soldados. Dijo que no era la primera vez que se enfrentaba a algo así en esta guerra, que la tierra donde se ha derramado tanta sangre se vuelve frágil. La frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se debilita, que aquellos que murieron en medio de la furia, el dolor y el miedo a veces no se van por completo, sino que permanecen como sombras, alimentándose del miedo de los vivos. Holmes explicó que el lugar donde se encontraba el campamento había sido un campo de batalla hacía mucho tiempo. No en esta guerra, sino en la Guerra de Independencia, 80 años atrás. Las tropas británicas quemaron allí una pequeña aldea y mataron a sus habitantes. La tierra lo recuerda. Y ahora, cuando el ejército vuelve a estar aquí, se vuelve a derramar sangre y las viejas sombras se han despertado. Dijo que había que completar la evacuación de inmediato, no quedarse aquí ni una noche más. Que había que santificar el lugar antes de partir, realizar un rito de despedida para los muertos. El coronel Chamberlain llegó al oír los disparos y escuchó el informe. Ordenó que se terminara inmediatamente el desmantelamiento, que todas las personas y el equipo que quedaban abandonaran el antiguo campamento antes de medianoche. El trabajo se aceleró, los soldados trabajaban a un ritmo frenético. A las 11 de la noche se desmontó la última tienda y se cargó el último carro. El capellán Holmes se quedó solo en el claro vacío donde se encontraba el campamento. Realizó un breve ritual. Leyó oraciones por los muertos, roció la tierra con agua bendita que había traído del hospital y trazó una cruz en el aire en las 4 direcciones cardinales. Luego se marchó y se unió al regimiento en el nuevo campamento. Esa noche no hubo incidentes en el nuevo lugar. Los soldados durmieron inquietos, pero sin sufrir ataques. Por la mañana del 25 de octubre, todos estaban vivos. Los días siguientes transcurrieron tranquilamente. No hubo nuevas muertes por asfixia, ni se observaron figuras oscuras. La vida en el campamento volvió gradualmente a la rutina del asedio. Patrullas, guardias, raros enfrentamientos con las fuerzas de la Confederación, pero se evitaba el lugar del antiguo campamento. Se ordenó a los soldados que no se acercaran a ese claro sin necesidad. Los que pasaban por allí por motivos de servicio contaban que sentían frío allí incluso durante el día, que oían ruidos extraños procedentes del bosque circundante, que veían movimientos en la niebla que no eran animales. A principios de noviembre, un grupo de exploradores de otro regimiento, que no conocían la historia, acamparon temporalmente en ese claro durante una noche. Por la mañana uno de ellos fue encontrado muerto, estrangulado en su tienda de campaña. Los demás informaron de que habían visto figuras oscuras entre los árboles durante toda la noche. Tras este incidente, el mando de la brigada prohibió oficialmente el uso de ese territorio para cualquier fin militar. El 48, o de Pensilvania, permaneció en la zona de Petersburg hasta el final del asedio en abril de 1865. Las bajas por combate y enfermedades fueron considerables.
al igual que en todo el ejército del Potomac, pero no se produjeron más casos de estrangulamiento de soldados en las tiendas de campaña, ni se observaron figuras oscuras en el nuevo campamento. El cabo Nathaniel Holbrook sobrevivió a la guerra y regresó a Filadelfia en junio de 1865. Volvió a trabajar como carpintero, se casó y tuvo 3 hijos. Murió en 1902 a la edad de 69 años. En las cartas personales que escribió a su hermano en los años 70, Holbrook mencionaba octubre de 1864 como el período más terrible de la guerra, más terrible que cualquier batalla. Escribía que a veces todavía se despertaba por la noche, sintiendo el frío glacial que lo invadió en la tienda del hospital, cuando una figura extendió sus manos hacia su garganta. El soldado James Connolly también sobrevivió, regresó a Boston y trabajó en los muelles. Rara vez hablaba de la guerra, pero cuando bebía con otros veteranos, a veces contaba lo de la figura oscura en el campamento cerca de Petersburg. La mayoría de los oyentes lo consideraban una invención o una exageración. El capellán Edward Holmes siguió sirviendo en el ejército hasta el final de la guerra. Luego volvió al clero civil y se convirtió en sacerdote en Nueva York. Escribió varios artículos sobre los aspectos espirituales de la guerra, sobre cómo la violencia extrema y la muerte afectan a la atmósfera espiritual de los lugares. Mencionó el caso de octubre de 1964 como ejemplo de que la ciencia moderna no puede explicar todos los fenómenos, que existen fuerzas más allá del mundo material. El mayor David Stockton continuó su carrera médica después de la guerra y se convirtió en un cirujano famoso en Baltimore. En sus publicaciones profesionales nunca mencionó los casos de asfixia en el 48 o Regimiento de Pensilvania. Los consideraba una anomalía que no podía explicar en el marco de la medicina científica y prefería no discutir públicamente. Los registros militares oficiales del 48 o Regimiento de Pensilvania de octubre de 1864 registran 9 muertes por causas indeterminadas, clasificadas como enfermedades. Se menciona el traslado del regimiento a un nuevo campamento el 24 de octubre por orden del mando de la brigada. No hay ninguna mención de figuras oscuras, asfixias o fenómenos paranormales. Los registros del ejército mantuvieron la versión oficial. Los soldados murieron por enfermedades y el campamento se trasladó por razones tácticas. Pero los diarios personales, las cartas enviadas a casa y los recuerdos publicados décadas más tarde contaban una historia diferente. Más de 3 docenas de soldados del regimiento dejaron testimonios escritos sobre los acontecimientos de aquel octubre. Descripciones de figuras oscuras sin rostro, muertes inexplicables, frío y miedo que se apoderó del campamento. El lugar del antiguo campamento permaneció abandonado hasta el final de la guerra. Tras el fin de las hostilidades, el territorio volvió a ser utilizado por la población civil y los agricultores comenzaron a cultivar la tierra. Pero entre los habitantes locales seguían circulando historias sobre extrañas luces visibles en el bosque por la noche, figuras que aparecían en la niebla y animales que se negaban a acercarse a determinadas zonas. En 1892, un grupo de historiadores visitó el lugar para documentar los campamentos militares de la época de la Guerra Civil. Uno de los historiadores, el profesor Henry Adams, de la Universidad de Virginia, anotó en sus notas que sentía una inquietud inexplicable en la zona donde, según los mapas, se encontraba el campamento del 48 de Pensilvania. Describió la sensación de ser observado, un frío que no se correspondía con la temperatura del aire y el deseo de abandonar el lugar lo antes posible. En el siglo XX, el territorio fue parcialmente urbanizado por los suburbios de la creciente ciudad de Petersburg. En los años 30 se construyeron varias casas en el terreno del antiguo campamento. Durante décadas, los habitantes de estas casas informaron de fenómenos inusuales:
ruidos de pasos por la noche cuando no había nadie, sombras que se movían en el rabillo del ojo, sensación de frío en determinadas habitaciones, mascotas que se negaban a entrar en algunas partes de las casas. En los años 50, una de las casas estuvo vacía durante más de 2 años, porque ninguna familia permanecía allí más de unos meses. Se quejaban de fenómenos nocturnos, de la sensación de que les observaban, de la sensación de presión en el pecho mientras dormían. Al final, la casa fue demolida y el terreno quedó vacío. Los investigadores paranormales contemporáneos visitan periódicamente la zona. Utilizan equipos para detectar anomalías electromagnéticas y realizan observaciones nocturnas. Algunos informan de lecturas inexplicables en los instrumentos, de fotografías en las que aparecen manchas oscuras y siluetas, y de sensaciones personales de presencia. Pero no hay confirmación científica de la existencia de figuras sombrías. Los escépticos explican los acontecimientos de octubre de 1864 como una histeria colectiva agravada por el estrés de la guerra y las malas condiciones sanitarias, y suponen que las muertes fueron el resultado de una enfermedad desconocida o de una serie de asesinatos que nunca se resolvieron. Los creyentes señalan la coherencia de los testimonios de fuentes independientes, los detalles que son difíciles de explicar como alucinaciones o inventos, y la eficacia del ritual religioso para detener los fenómenos. La verdad sigue siendo desconocida. Nadie puede decir con certeza si las figuras sombrías eran espíritus de los muertos, demonios, una alucinación colectiva o algo que escapa al entendimiento humano. Lo que se sabe es que 9 soldados murieron en 9 noches en el campamento del 48, o regimiento de Pensilvania en octubre de 1864. Todos eran hombres jóvenes y sanos. Todos fueron encontrados estrangulados sin signos de lucha. Decenas de testigos vieron figuras oscuras sin rostro merodeando entre las tiendas. Y cuando el campamento se trasladó, las muertes cesaron. Quizás algunos lugares realmente conservan el recuerdo de la violencia y la muerte. Quizás la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve más difusa en esos lugares. Quizás hay cosas que la ciencia no puede explicar, fuerzas que existen fuera del mundo material. O tal vez todo fue una coincidencia, una enfermedad, el miedo y el cansancio de los soldados que crearon una ilusión colectiva. Cada uno puede decidir por sí mismo en qué creer. Pero el hecho es que una parcela de tierra a 2 millas al este de Petersburg, en Virginia, sigue inquietando a quienes conocen su historia. Y en las brumosas noches de octubre, si se escucha con atención, se puede oír un sonido, un suave crujido, como si algo pesado se arrastrara por el suelo entre las tiendas invisibles de un campamento que ya no existe. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos vemos en el próximo episodio.